Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y vamos a continuar hablando del movimiento en una dimensión, el movimiento rectilíneo. Como habíamos manifestado en clase en videos anteriores, la velocidad en general cambia en cada instante de tiempo. Esa velocidad era conocida como velocidad instantánea y recuerden que era igual a la derivada de la posición en relación al tiempo. Y me expresaba que el cambio de la posición en relación al tiempo. Pero también hay una nueva cantidad cinemática que ahora me va a expresar cuál es el cambio, ya no de la posición, sino de la velocidad en función del tiempo. Y a eso se le denomina como la aceleración media. Entonces la aceleración media está aquí, que se denota con A barrita en X, si estamos analizando el movimiento horizontal, nos dicen que es el cambio de la velocidad sobre el tiempo, que es decir, la velocidad en un instante final menos la velocidad en un instante inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Recuerden que la velocidad, al ser una derivada de la posición, también es una función del tiempo. Entonces tenemos que la velocidad en el instante final, que la llamamos xf, es la velocidad evaluada en el tiempo final, mientras que la velocidad en un instante inicial, que la llamo xf sub 0, disculpe, bx sub 0, es definida como la velocidad en el instante inicial. Entonces la aceleración me va a indicar ese cambio, el cambio de la velocidad cuando cambia el tiempo. Recuerde que la aceleración media, entonces la aceleración media también es una variable cinemática que debe ser calculada en dos diferentes tiempos o en un cierto intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si la aceleración es cero en todo instante de tiempo? Entonces, si la aceleración es cero en todo instante de tiempo, ¿qué pasa? La velocidad no cambia. Entonces, por lo tanto, la velocidad en todos los instantes de tiempo es la misma. Y por tanto, tenemos que la velocidad instantánea y la velocidad media son iguales y son constantes. ¿Y qué pasa? Pues llegamos al movimiento que habíamos descrito en videos anteriores, que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad no cambia y la velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea. Sin embargo, eh, la aceleración también puede cambiar en cada instante de tiempo. Entonces, veamos aquí en un gráfico de ahora tenemos ya no la posición, sino la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿cómo calculábamos la aceleración media? Entonces, la aceleración media va a ser igual a que si en un instante tiempo t2 yo tengo una velocidad v2x y en un instante tiempo t1 yo tengo una velocidad v1x, entonces la aceleración media como era? Era delta v x, que es v2 menos v1, sobre delta t, que era t2 menos t1. Esa sería la aceleración promedio entre estos dos puntos, que es nada más y nada menos que la pendiente de esta recta. Recuerden, la pendiente en que recta, en la recta velocidad contra tiempo. Entonces observen que eso es muy similar a lo que habíamos visto en videos pasados. En videos pasados habíamos visto que si en un gráfico de la posición contra el tiempo, la curva que describía el cuerpo era una recta, entonces teníamos que la pendiente de esa recta era la velocidad y que era igual a la velocidad media. Acá tenemos una situación similar, pero ya no estamos analizando el gráfico de la posición, sino el gráfico de la velocidad contra el tiempo. Entonces, si la gráfica de la velocidad contra el tiempo es una línea recta, entonces su aceleración es la pendiente de esa línea recta y me indica que la aceleración es constante en todo instante de tiempo. De lo contrario, como también ya lo habíamos visto, si la aceleración, si la velocidad no me describe una línea recta en el tiempo, entonces
sino que me describe una curva, entonces su aceleración también cambia en cada instante de tiempo. Entonces, a la aceleración en cada instante de tiempo la conocemos simplemente como aceleración o aceleración instantánea. ¿Y era igual a qué? Entonces aplicábamos el mismo método para calcular la aceleración en el punto P1. Lo que yo hacía era acercar este punto P2 al punto P1 tal que este delta T, que es el intervalo de tiempo, sea tendiendo a cero. Entonces, en otras palabras, la aceleración yo la puedo escribir como el límite cuando este tiempo tiende, cuando este delta T tiende a cero. ¿De qué? De la aceleración media que era el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo. Y en este límite, recuerde que esto se me volvía un diferencial. Y entonces esta expresión acá me indicaba que la aceleración es ahora la derivada de qué? De la velocidad en relación al tiempo. Entonces recuerden, la aceleración instantánea, simplemente aceleración, es ahora la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Es un símil a lo que se vio en los videos anteriores, en donde la velocidad era que la derivada, pero de la posición en relación al tiempo, y que me expresaba el cambio de la posición en relación al tiempo. Ahora acá la aceleración que me expresa el cambio de la velocidad en relación al tiempo. Por lo tanto, la aceleración es la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Y en física es muy común escribir en lugar de la derivada de d de t, que significa la derivada en relación al tiempo de la velocidad, ese d de t se reemplaza por un punto arribita. Entonces, cuando ustedes vean un punto arribita en física, en cualquier función que dependa del tiempo, ese punto arribita significa que se está derivando esa función en relación al tiempo. O sea, esto es igual a esto, que me indica la derivada de la función velocidad en relación al tiempo. Entonces recuerden aquí que en ese límite, cuando acerco el punto P2 al punto P1, entonces la aceleración, cuando yo calculo la aceleración media en un punto muy cercano, recuerde que se vuelve que la aceleración en el punto P y va a ser igual a la pendiente de la recta tangente en el punto B. Entonces la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Pero recuerden que la velocidad es la derivada de la posición en relación al tiempo. Así que reemplazando ese hecho de que la velocidad es la derivada de la posición en relación al tiempo, tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición en relación al tiempo, que la puedo expresar en la notación que les dije antes como x, que es la posición a la función a la que quiero derivar, con dos punticos que me indica la segunda derivada. Entonces la segunda derivada en relación al tiempo de la posición es la aceleración. Ahora con esa información nosotros podemos ver cómo un cuerpo se mueve en la recta, ¿cierto? Si conocemos la función velocidad en relación al tiempo, si conocemos el gráfico. Entonces observemos esta situación. Observemos una situación en donde tenemos el gráfico de la velocidad en relación al tiempo. Recuerden que estamos en el movimiento rectilíneo, así que la trayectoria del cuerpo siempre va a ser una recta, ¿cierto? Pero que en esa recta él puede lógicamente cambiar su velocidad. Entonces, por lo tanto, en general, la velocidad es una curva en el tiempo. ¿Listo? Entonces, observemos acá que si tenemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo, tenemos que en el instante cero, la velocidad del cuerpo está acá en el punto A como en negativa, como la velocidad ahí en este caso en negativa. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el cuerpo se dirige hacia la izquierda. Esto se mueve hacia la izquierda. Sin embargo, observen que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto A es que es positiva. Y recuerde, en un gráfico de la velocidad en función al tiempo, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es la aceleración. Entonces, en este caso, en el instante de tiempo ta, que es 0,
la velocidad es negativa, pero la aceleración es positiva. Entonces se dice, cuando la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, se dice que el cuerpo sufre un proceso de frenado. Entonces, un ejemplo que se ve cotidianamente es, por ejemplo, cuando se tira un cuerpo hacia arriba. Entonces, cuando el cuerpo se impulsa hacia arriba, como él va subiendo, ¿qué pasa? Su velocidad es positiva, pero la aceleración que le ejerce la Tierra, que es la aceleración gravitacional, siempre va hacia abajo, porque siempre quiere atraer el cuerpo. Entonces, en ese caso, tenemos que la velocidad, que me indica que el cuerpo va hacia arriba, y la aceleración, que la atracción de la Tierra va hacia abajo, son opuestas. Entonces hay un proceso de frenado. ¿Eso qué significa? Que en cada instante de tiempo la velocidad del cuerpo va disminuyendo. Como ustedes pueden observar, cada vez que el cuerpo va subiendo, va disminuyendo hasta un punto en donde su velocidad es cero, que es donde alcanza la máxima altura, y de ahí cae. Que es básicamente algo parecido a lo que pasa acá la velocidad en este caso es cero, ¿cierto? Pero la aceleración sigue siendo positiva. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando la velocidad es cero, también no significa que la aceleración sea cero también, sino que instantáneamente la velocidad es cero. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de impulsar un objeto hacia arriba, ustedes observan que en algún punto, en el de máxima altura del objeto, él tiene instantáneamente una velocidad igual a cero, pero la aceleración sigue siendo hacia abajo porque la Tierra lo sigue atrayendo, ¿cierto? En caso de que la aceleración fuese cero en ese momento, entonces ¿qué pasaría? No habría un cambio en la velocidad, por lo tanto el cuerpo quedaría ahí flotando porque no habría un cambio en la velocidad, pero como si hay un cambio, entonces por eso el cuerpo comienza a caer. ¿Listo? Cuando la velocidad es cero, no significa que la aceleración sea cero. Por otro lado, siguiendo acá la gráfica, vemos que en el punto C, en el instante tiempo TC, ¿qué pasa? ¿Cómo es la pendiente? La pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto C es cero. Por lo tanto, su aceleración es cero. Y observen que la velocidad es máxima o también puede ser mínima localmente. Entonces, una condición para que la velocidad para que la velocidad sea máxima o mínima localmente es que la aceleración sea cero. Ahora observen que en el punto D, ¿qué pasa? En el punto D, la velocidad es que es cero también, pero en este caso la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la pendiente me indica de que la aceleración es negativa. Acá la pendiente es que es negativa. Y en el punto E, en el instante tiempo T, ¿qué pasa? Tenemos que la velocidad es negativa y que la aceleración es también negativa. Entonces ahí es lo que conocemos como el proceso de aceleración en el lenguaje cotidiano, pero en realidad el cuerpo está siempre acelerando porque su velocidad está variando, sino que en el lenguaje cotidiano entendemos que aceleración es cuando la velocidad va aumentando en cada instante de tiempo, que es lo que pasa en este momento. En el instante E, la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso el valor absoluto de la velocidad va aumentando en el tiempo. Recuerden que el menos, el negativo, indica simplemente la dirección. Entonces, acá como la velocidad negativa me indica que va hacia la izquierda y lo mismo la aceleración. Pero el valor absoluto de esa cantidad de la velocidad va aumentando en el tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted deja caer un objeto? Entonces cuando usted deja caer un objeto, usted lo suelta de su mano. Entonces cuando usted lo suelta, la velocidad de él inicialmente es cero. Y a medida que él baja, ¿qué pasa? La velocidad en valor absoluto va aumentando. ¿Cierto? Porque recuerde que como va hacia abajo, entonces ella es negativa. Entonces como la velocidad es negativa, ¿qué pasa? La aceleración
también va hacia abajo porque es negativa, porque es la atracción de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Cada instante de tiempo, la velocidad va aumentando. Eso entonces, si digamos, suponemos que la aceleración de la Tierra, la aceleración gravitacional es 9.8 metros sobre segundo, eso me está indicando que cada vez que pase por sobre segundo cuadrado, cada vez que pase un segundo, la velocidad del objeto tiene aumenta en 9.8 metros sobre segundo. Es decir, si soltamos el objeto al primer segundo de haber soltado, él cambió su velocidad de 0, estoy hablando en valor absoluto, a 9.8 metros sobre segundo. Recuerden, valor absoluto porque ella es negativa dado que va hacia abajo. Pero entonces en ese caso, cuando la velocidad y la aceleración son las mismas, el valor absoluto de la velocidad aumenta en cada instante de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, en el anterior gráfico, podemos determinar el movimiento de un cuerpo si conocíamos la aceleración, el gráfico de la velocidad. Sin embargo, recuerden que era la aceleración, la segunda derivada de la posición en relación al tiempo. Entonces vamos a ver el significado geométrico de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada yo la puedo escribir como la derivada de la primera derivada. Y recuerden que la derivada, ¿qué era? Dos cosas habíamos ya visto. Que la derivada me indica que el cambio de una función en relación a su variable instantáneamente, o sea, cuando es muy pequeñito, cuando los dos cambios son muy pequeñitos, tanto el de la función como el de su variable. Y también geométricamente me indica la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en donde quiero calcular la derivada. Entonces, combinando esos dos conceptos, yo puedo escribir que, o puedo inferir que la segunda derivada de una función f es el cambio de la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, ¿cómo es la pendiente de la recta tangente de la curva? Entonces es negativa, ¿cierto? Aquí es 0 y acá es positiva. Entonces este cambio de la pendiente de la recta tangente de la curva, yo lo puedo considerar como la segunda derivada. Entonces decimos que si la segunda derivada es mayor a 0, es porque la pendiente de la recta tangente de la curva cambió de negativa a positiva. Y por otro lado, si cambia de positiva a negativa la pendiente de la curva tangente, entonces decimos que su derivada es negativa. Recuerden, la segunda derivada la podemos interpretar como el cambio de la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces observen que, dada esa definición, la segunda derivada me define la curvatura de la función. Entonces, por ejemplo, si la función está curvada de esta forma, decimos de que la curva es convexa y por lo tanto su derivada es mayor a 0. Y si por otro lado la curva es de esta forma, si la función es de esta forma, entonces decimos que tiene una curvatura cóncava y en este caso su derivada es menor a 0. Y en el punto donde hay un cambio de curvatura, es decir, donde la función pasa de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, se llama un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión es donde la segunda derivada de la función es igual a 0. Entonces, con esas definiciones ya podemos ahora sí hacer un análisis un poco más profundo del movimiento rectilíneo de un cuerpo. Entonces vamos aquí a tener ahora el gráfico de la posición contra el tiempo y vamos a analizar cómo la velocidad y cómo es la aceleración en cada instante de tiempo. Entonces observemos inicialmente que si el cuerpo que se mueve a lo largo del eje X cambia su coordenada X, en esta curva tenemos que en el instante 0, que es donde está en el punto A, ¿cómo es? Su posición es negativa. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo se encuentra a la izquierda del origen del sistema de coordenadas.
Observen que la pendiente de esta curva es ¿qué? Es la velocidad. Recuerden, la pendiente, la recta tangente de esta curva es la velocidad, que como vimos es positiva. Pero ¿cómo es la aceleración? Entonces, ¿cómo es la curvatura aquí en el punto A? Entonces, mire que la curvatura en el punto A es convexa. Por lo tanto, la segunda derivada que de la posición, que es la aceleración, es positiva. Entonces, en el instante ta igual a 0, tenemos que la velocidad y la aceleración son positivas y que adicionalmente el cuerpo se encuentra a la izquierda del origen, ¿cierto? Entonces acá tenemos que como la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, entonces la velocidad, que en este caso es positiva, va a aumentar en el tiempo por segundo. O sea, cada intervalo de tiempo la velocidad va a aumentar porque tiene la misma dirección que la aceleración. Ahora sí seguimos. Aquí en el tiempo vemos que en el punto o en el instante de tiempo tb, ¿qué pasa? En este instante de tiempo tb, la partícula se encuentra en qué posición? En la posición 0, ¿cierto? Como estamos acá. ¿Cómo es la velocidad? Observen que la velocidad es que la pendiente de esta curva, ¿cierto? Que en este caso es muy grande. Entonces la velocidad acá sigue siendo positiva, pues porque la pendiente es positiva. Pero observen que cuál es la curvatura de este punto. Entonces observen que aquí en este punto, de aquí antes de este punto, la curva, que curvatura tenía convexa, y después de este punto la curva tiene una curvatura cóncava. Entonces este punto se llama un punto de inflexión porque es donde la curvatura cambia de convexa a cóncava. Entonces aquí la velocidad es, disculpe, la aceleración, que la segunda derivada es 0. Entonces en el punto B la segunda derivada es 0. ¿Y qué significa que la segunda derivada sea 0? Pues que la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, entonces tenemos que localmente la velocidad es máxima, ¿cierto? Por lo tanto, usted ve que la mayor pendiente es aquí en este punto B. Es donde la velocidad es máxima. Entonces continuamos en el tiempo, y en el punto C tenemos que ¿cómo es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto? Entonces vemos que es 0. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad en ese caso es 0 y por lo tanto la posición, como ustedes observan, localmente es máxima. ¿Y cómo es la aceleración? Entonces, ¿cómo es la curvatura de la función en el punto C? Entonces observen que en este caso la curvatura es cóncava. Entonces, por tanto, la aceleración es negativa. Entonces acá en la situación del punto C, en el instante TC, que tenemos que el cuerpo se encuentra en la posición máxima, o sea aquí su velocidad es 0 y la aceleración es negativa. ¿Listo? Ahora seguimos y ahora vamos al punto D. En el punto D, en el instante de tiempo TD, tenemos que la pendiente de la curva tangente en el punto D es que es negativa, entonces por lo tanto la velocidad negativa se dirige hacia la izquierda. Y cómo es la aceleración en ese punto. Entonces noten que aquí en este punto también la curva cambia de cóncava a convexa. Entonces este punto D es un punto de inflexión, es decir, es el punto en donde la curvatura de la función me cambió de este caso de cóncava a convexa, y por lo tanto la segunda derivada en este caso es 0. Y la segunda derivada de 0 significa que la aceleración es 0. Por lo tanto, localmente la velocidad en este caso es mínima o máxima. ¿Listo? Entonces, localmente la velocidad es mínima o máxima, ya que la aceleración es 0. Y si seguimos en el tiempo, observamos observamos que en el punto E, ¿qué pasa? La partícula o el cuerpo está muy cerquita del origen, ¿cierto? Está muy cerquita acá al origen. ¿Y cómo es su velocidad?
negativa. Mira, observen que su velocidad es que la pendiente de la recta tangente a la curva, que en este caso es negativa. ¿Y cómo es su aceleración? Entonces, su aceleración, observamos que en el punto E la curva es convexa, por lo tanto en el punto E la aceleración es positiva. Eso que me indica que en el punto E hay un proceso de frenado, es decir, el cuerpo cada vez más en valor absoluto su velocidad está disminuyendo, ¿cierto? Observen que después del punto E esta pendiente se vuelve casi cero, indicando de que ¿qué? De que la velocidad está disminuyendo porque la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos, ¿cierto? Recuerden que cuando tienen signos opuestos, la velocidad y la aceleración, tenemos un proceso de frenado. Entonces, hasta aquí observamos los cuerpos, ¿cierto? El movimiento de los cuerpos simplemente teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta su gráfica y la interpretación geométrica de la primera y la segunda derivada. Ahora, ahora operativamente, si no tenemos el gráfico de la posición y la velocidad, entonces ¿cómo calculamos la derivada? Entonces ahí en ese caso pues sí toca calcular la derivada operativamente, pero entonces aquí les voy a mostrar algunas propiedades o algunas derivadas de las funciones más comunes que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si su función es una constante, la derivada es cero. Esto es lógico porque recuerden que la derivada me expresa que el cambio de la función en relación a su variable. Y si siempre es constante, pues no va a tener cambio. Entonces es cero. La otra es, si su función es un polinomio, es x a la n, entonces la derivada va a ser, usted baja el exponente, sería n, va a multiplicar al x y el x al exponente del x le va a bajar 1. Entonces x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1. Si usted tiene la función exponencial, entonces la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Si usted tiene el seno, la derivada del seno es coseno. Si usted tiene el coseno, la derivada del coseno es menos seno. Si usted tiene a, que es una constante elevada a la x, entonces la derivada es a la x logaritmo natural de a, de la constante. Y si usted tiene el logaritmo natural, la derivada es 1 sobre x. Entonces, esas son algunas derivadas que en general las que vamos a usar más que todo es la derivada de la constante y de los polinomios. ¿Listo? Ahora, otras propiedades de las derivadas son las siguientes. Si usted tiene una función que es la suma y la resta de dos funciones o más, entonces la derivada de esta función que es la suma o la resta de más funciones es la suma de las derivadas de cada función. Ahora, si usted tiene que su función es una constante multiplicada por otra función, entonces la derivada va a ser igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. Ahora, si usted tiene que su función es la multiplicación de dos funciones, entonces la derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda más la derivada de la segunda función por la primera. Y si usted tiene que su función es la división de otras dos funciones, entonces la derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda menos la primera, que es el numerador, por la derivada del denominador dividido en el denominador al cuadrado. Entonces recuerden que acá esta coma también me indica derivada, ¿cierto? Recuerden que podemos escribir df de x, ¿cierto? Porque usted siempre deriva en relación a la variable de su función, que puede ser con esta comita o puede ser como de f de x, ¿cierto? Como habíamos visto acá, la comita o de f de x. Y recuerden que en el caso del tiempo es un punto. Ahora veamos algunos ejemplos de las derivadas. Entonces acá les estoy mostrando algunos ejemplos simples de las derivadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que me funcione 5, la derivada de 5 es 0. ¿Por qué? Pues porque el 5 es una constante, entonces su derivada es 0. Ahora, si yo tengo que mi función es x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, ¿cómo era? Bajo el exponente y le resto 1 al exponente del x. Entonces acá bajo el exponente me queda 2 multiplicado por 2 menos 1 que me da x a la 1. Entonces la derivada de 2x es
de la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora, si yo tengo la derivada de una suma de funciones, entonces ¿a qué va a ser igual? Esa derivada va a ser la derivada de la suma de las derivadas de cada función. Entonces yo puedo escribir que la derivada de esta función es la derivada de la primera, que es x al cuadrado, más la derivada de la segunda, que es 3x a la 5, más la derivada de la tercera, que es la derivada de 1. Entonces recuerden que la derivada de 1 es 0, porque es una constante, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sería igual la derivada de 2x? Pues aplicamos la misma que acá, bajo el exponente, que sería el 2, multiplicado por x elevado a la 2 menos 1, que me da x. Entonces esta derivada es 2x. Ahora más sigue esta derivada. Entonces mire que esta derivada es que esta es una función multiplicada por un escalar. Entonces este escalar sale la derivada y me queda que la derivada de esto es el escalar multiplicado por la derivada de la función, que en este caso es un polinomio de grado, un monomio de grado 5. Entonces, ¿cómo me queda esta derivada? Entonces, esta derivada me queda 2x, que ya lo tenía, más el 3 que multiplica. Ahora sí, ¿cuál es la derivada de este? Entonces, recuerden, bajo el 5, entonces me queda 3 por 5. Y al exponente le resto 1, entonces me queda x a la 4. Así que la derivada de esa función finalmente va a ser 2x más 15x a la 4. Y hagamos finalmente este ejemplo. La derivada de una función que es la multiplicación de dos funciones. En este caso la primera función es x y la segunda función es seno de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual a la derivada de esta función? Va a ser igual a la derivada de la primera, que sería de x, por la segunda, que es seno de x, más la primera, que es x, por la derivada de la segunda, que sería la derivada de seno de x. Entonces, la derivada de x, observen, usted baja el 1, o sea, le queda 1, elevado a que a la x1 menos 1, que sería x a la 0, que me da 1. O sea que la derivada de x en relación a x es 1. Y ese 1 multiplicado por el seno de x, más x, que sería este de acá, y la derivada del seno en relación a x, según las tablitas, es el coseno. Entonces acá me queda por coseno de x. Entonces, la derivada de esta función es simplemente seno de x más x coseno de x.